Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, buen día, ¿qué tal? Uy, con frío. ¿Ustedes les hace frío? Qué feliz. Acá en Brasil, no. Qué feliz. Pero las lluvias están feas allá, ¿no? Qué bacana. Ya, chicos queridos, entonces comencemos. A ver, como siempre. No se olviden, por favor, poner su nombre en el chat para que quede una evidencia de su asistencia. Los invito, por favor, a activar sus cámaras también para que podamos interactuar. Quisiera preguntarles si han logrado ver el video que les he dejado para este fin de semana. ¿Cuántos han visto el video? Parece que uno, Leandro. ¿Alguien más? Ah, Alicia, Victoria, André. Muy bien, varios. Entonces estoy contenta. En esta clase que nos toca hoy, vamos a ver sobre las consecuencias de los estilos de vida nocivos. No nos olvidemos que el estilo de vida es un determinante de salud que tiene una influencia de alrededor de 43%. Entonces, así como nos puede provocar mucho daño a nuestra salud, nos puede también proteger en mucho para que nosotros no suframos estos problemas que vamos a ver. Les voy a compartir las diapositivas, ¿les parece, de la clase? Para que veamos algunos puntos que son importantes. ¿Qué más les quería decir, muchachos? Esta es la última clase, la última tarea que vamos a tener para el primer parcial. Esta es la última, así que aprovechenla. Traten de ganar todos los puntos posibles. Bien, comenzamos. ¿Qué sucede con la enfermedad cardiovascular? Como dice su nombre, la enfermedad cardiovascular es una situación de salud que se aloja o que afecta a este sistema. Ahora, como han aprendido anatomía, el sistema cardiovascular es bastante extenso, lo que hace que la enfermedad cardiovascular sea extensa también. Si nosotros nos fijamos aquí, la enfermedad cardiovascular abarca un conjunto de problemas alojados en ese sistema, o sea, son varias situaciones de salud. Entre ellas, estas que tengo en amarillo, que son las más importantes o las más comunes. La cardiopatía isquémica, que serían los infartos, y el ACV. ¿Qué me interesa más aquí? Estas cardiopatías isquémicas o los infartos, ojo, son más frecuentes en varones. Eso vamos a aprender en Medicina Social 2. Más frecuentes en varones. Pero estos accidentes cerebrovasculares o ACVs son más frecuentes en mujeres. De todas maneras, la enfermedad cardiovascular inicia generalmente con ateromas, que es lo que vemos en la imagen. Es un ateroma, es una placa de grasa y de plaquetas que bloquea la luz del vaso sanguíneo. O puede iniciar también muy frecuentemente con hipertensión arterial. Tanto los ateromas, como aquí dice, ateroesclerosis, la hipertensión arterial también están del grupo dentro de las enfermedades cardiovasculares, también están. Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Esto es súper importante. ¿Alguien me puede decir qué significa factor de riesgo? ¿Alguien? Es Una como condición que puede llevar a la patología. Ya, ¿qué más? es un motivo por el cual atentaría con tu vida, o sea, en el cual tú arriesgas, pones en peligro tu vida por hacer eso. Es El un buen estilo, ejemplo. Lausiana. el estilo de vida também, doutora, pode ser um fator de risco dependendo de seu estilo de vida. Exacto. Entonces, como nos han dicho todos nuestros compañeros,
Los factores de riesgo, claro que están asociados con el estilo de vida y otros determinantes de salud, pero sabemos que el que tiene más influencia es el estilo de vida. Como dijo Tanfer, el riesgo se asocia al peligro, ¿no ve? Conducir motocicleta sin casco es un riesgo. Pero si yo decido exponerme a ese riesgo, no quiere decir que siempre vaya a tener accidentes, ¿verdad? Fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. O sea, sé que tengo más probabilidades de tener cáncer de pulmón, pero que yo fume no quiere decir que el cáncer me vaya a dar mañana o en 10 o en 50 años, porque hay fumadores que nunca han tenido problemas respiratorios. Entonces depende de todos los determinantes de salud. Bien, ahora, lo que nos interesa, ¿a qué le voy a llamar factor de riesgo? Un factor de riesgo es cualquier cosa, situación, circunstancia, cualquier cosa que aumenta las probabilidades de daño. Eso es un factor de riesgo. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, el sedentarismo es un factor de riesgo para cáncer, hipertensión, diabetes y X, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo. Cualquier cosa que aumente las probabilidades de daño. Ahora, esto vamos a aprender más en Medicina Social 2 también. Pero, ¿qué podemos saber por ahora? Cuando los factores de riesgo trabajan juntos, o sea, digamos, soy fumadora, sedentaria, tengo predisposición, ¿verdad? Tengo mala alimentación y yo qué sé qué cosas más. Cuando los factores de riesgo trabajan juntos, el efecto o la probabilidad de daño se multiplica. Ya no es 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 4, 5, dependiendo de los estilos de vida que yo tengo. Entonces, ya que sabemos que los factores de riesgo aumentan las probabilidades de sufrir en enfermedad cardiovascular, si nos fijamos aquí, los factores de riesgo los clasificamos en 3 grupos: causales, condicionales y predisponentes. Entre los agentes causales, ¿qué me interesa que ustedes recuerden? Les vamos a llamar causal. Doutora, eu não te escucho. É só eu? Doctora, se ha muteado sin querer. Perdón, muchachos. Ya, muy bien, gracias. Entonces, les vamos a llamar agentes causales porque ellos son los responsables de provocar la enfermedad cardiovascular. Ellos son los principales culpables. Y si ven, entre los agentes causales está el tabaquismo, la hipercolesterolemia, pero sobre todo está la hipertensión arterial. Ahora, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la hipertensión arterial también es una parte del grupo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? La hipertensión arterial es causa de enfermedad cardiovascular y es consecuencia también de enfermedad cardiovascular. Cuidado con las preguntas trampa. Entonces, nuevamente, ¿qué es un factor de riesgo? El que aumenta las probabilidades de daño. ¿Qué sería un factor de riesgo causal? El culpable de que yo tenga enfermedad cardiovascular. ¿Qué es un factor de riesgo condicional? Si ven aquí, dice que los agentes condicionales o los factores condicionales están relacionados, pero no hay ninguna evidencia que diga que la diabetes es la responsable de enfermedad cardiovascular.
O sea, ¿a qué me refiero que no hay evidencia? Me refiero a que muchos de los diabéticos desarrollan hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular también, muchos. O al revés, muchos hipertensos desarrollan diabetes y luego enfermedad cardiovascular. Es como si la diabetes y esas infecciones estuvieran de algún modo presentes cuando alguien tiene enfermedad cardiovascular. Están pareciera que asociadas, pero no tengo ninguna evidencia científica de que la diabetes y las infecciones sean las responsables. ¿Listo? Por eso se llaman condicionales. Están presentes, parece que son amigos de la enfermedad cardiovascular, pero son amigos. No tengo ninguna evidencia que diga que sean responsables. Finalmente, si se fijan aquí, los factores predisponentes son aquellos que van a impulsar la capacidad de que yo pueda sufrir enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos la obesidad, el sedentarismo, el sexo masculino. Aquí tenemos también determinantes dependientes de la biología humana, ¿verdad? Entre mis determinantes de la biología humana, la predisposición genética, el estado de mis tejidos, de mis músculos, la funcionalidad o la fisiología de mi cuerpo. Esos son los factores predisponentes. Aquellos que no provocan, por sí solos, no provocan enfermedad cardiovascular, pero están muy vinculados a los factores causales. Y como están vinculados, colaboran en que nosotros suframos enfermedad cardiovascular. No sé si tienen alguna duda hasta acá, muchachos. Está viendo. O sea, doctora, de que el causal es causado por los condicionales, ¿así? No, los condicionales no te olvides. Pueden estar, pueden no estar. A los condicionales nadie les obliga a nada. El causal sí es el responsable directo. Es como en un homicidio. ¿Quién es el responsable del homicidio? El que tenía el arma. ¿No ves? Ese es el causal. ¿Qué sería el condicional? Sería un testigo que le ha ayudado a la víctima a ir ahí a acercarse al homicida. No sé, no ha actuado de forma directa, no ha agarrado el arma, no lo ha golpeado, pero lo ha dirigido, estaba ahí presente, quién sabe haciendo qué. Los predisponentes, ya hemos dicho, son los que favorecen todas las condiciones para que se dé la enfermedad. No sé si me he explicado mejor, Julio. Entonces, el causal entonces tendría un poco así de relevancia más de que el predisponente. Sí, el causal tiene más relevancia que el predisponente, porque es el culpable directo. ¿Qué más? Ya, doctora, está bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Esto es súper importante, es pregunta de examen. Entonces, ¿qué necesito que ustedes recuerden? A nivel mundial, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en ambos sexos. Es la primera. En países desarrollados, subdesarrollados, no sé, en cualquier país, en cualquier territorio, con cualquier condición, es la primera causa de muerte. Pregunta de examen. Si se fijan, por supuesto que hay más casos de enfermedad cardiovascular en países desarrollados, pero eso se debe a que la esperanza de vida es mayor. Y como hay mayor esperanza de vida, estas personas, al ser más ancianas, tienden a tener más enfermedades crónicas al mismo tiempo. Por eso en países desarrollados estas personas están en más cantidad. Pero
de todas maneras, a nivel mundial, es la primera causa de muerte. Esto me interesa. Aquí vamos a repasar varias cosas. ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de la prevención primaria? El objetivo. Reducir la incidencia, doctora. Más o menos. ¿Qué hemos dicho en clases? Reducir la Apropiación. incidencia, doctora. Aparte de la incidencia, el objetivo, la misión principal. Disminuir la incidencia de la enfermedad. Mantener sanas las personas. Muy bien, Karen. Lo que queremos con la prevención primaria es mantener la salud. Ese es nuestro objetivo principal y lo hemos repasado 500 veces. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prevención primaria? Mantener la salud. Para que yo pueda mantener la salud en mi población, necesito controlar los factores de riesgo. ¿Quién me puede hacer recuerdo qué es un factor de riesgo? Es todo lo que amenaza ya con tu vida. Que no, Danfer. ¿Qué palabras hemos usado? Aumento de probabilidad de daño. Excelente, Karen. Gracias. Entonces, quiero controlar todos los estilos de vida que aumenten las probabilidades de que yo sufra enfermedad cardiovascular. Esos son mis factores de riesgo. Cualquier factor que aumente las probabilidades de que sufra enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Pues la malnutrición, el sedentarismo, el tabaquismo, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Entre los principales, la actividad física que yo desarrolle, etcétera. Me interesa desarrollar en estas personas estilos de vida saludables para que ellos mantengan su salud. Eso me interesa con la prevención primaria. Y como todos nuestros compañeros nos han recordado, la prevención primaria es capaz de reducir la incidencia. Pero ojo, cuidado con las preguntas trampa. El objetivo de la prevención primaria es mantener la salud, no disminuir la incidencia. ¿Listo? La incidencia es un cálculo epidemiológico que nos va a mostrar la capacidad que tenemos para mantener la salud. Ojo con esto, son dos cosas diferentes. Cuidado con las preguntas trampa otra vez. ¿Qué más les quiero decir aquí? ¿Quién me puede hacer recuerdo qué es la incidencia o qué significa incidencia? La aparición de nuevos casos, doctora. Excelente, André. Entonces, incidencia se refiere o hace referencia a los nuevos casos de enfermedad. O sea, si yo estoy manteniendo a mis pacientes sanos, obviamente estoy disminuyendo la cantidad de personas que van a ser diagnosticadas con enfermedad cardiovascular. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Limitar el daño de la enfermedad. Limitar el daño. Muy bien, Leandro, Edson. Lo que quiero entonces es limitar el daño. Sé que estas personas ya están enfermas. Yo sé que están enfermas. Para limitar el daño, ¿qué actividades voy a tener? Diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Es parte de la prevención secundaria. Pero si se fijan, no solo hago diagnóstico y tratamiento, también controlo los factores de riesgo. ¿Por qué?
Porque si estas personas ya están enfermas, me interesa que estos causales de su enfermedad no sigan presentes. Me interesa que mi enfermo aprenda a controlar su dieta, realice actividad física. Me interesa que mi enfermo sepa cómo cuidar su salud, mejore su condición cardiovascular, para que esta enfermedad no siga evolucionando y no siga provocando complicaciones, incapacidades, secuelas. ¿Listos? Entonces, ¿qué sería o cómo sería la prevención secundaria de mi paciente con enfermedad cardiovascular? Primero, diagnóstico, tratamiento. Segundo, educación para que modifique su estilo de vida. Bien. Con la prevención secundaria, ¿qué vamos a lograr? Como dice aquí, reducir la recurrencia y la mortalidad que son consecuencia de la enfermedad cardiovascular. Ya hemos dicho que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es tan mortal? Me interesa pues detener estas enfermedades o estos problemas para que no sigan avanzando, evolucionando y empeorando la salud de mis pacientes. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, muchachos. Parece que no. ¿Qué más quiero? Cáncer. Pregunta de examen. ¿Qué sucede con el cáncer? ¿Quién me puede explicar qué significa incidencia baja? Pocos casos nuevos, doctora. Excelente. Muy bien, André y Danfer. Incidencia baja significa que yo tengo pocos casos nuevos. Y en la realidad es así. No todos los días vamos a diagnosticar cáncer en nuestro paciente, no todos los días, lo cual es bueno, porque dice también que el cáncer tiene una gran letalidad. ¿Qué significaría que es gran letalidad? La capacidad de matar, doctora. Excelente. Entonces, como Glauciano nos dice, el cáncer tiene una alta capacidad de matar a los enfermos. Y sabemos que es así, ¿verdad? Mientras más tarde se diagnostica, hay cada vez menos cosas que podemos hacer con nuestros pacientes. Por eso es importante diagnosticarlos de forma precoz. Ahora, ¿qué me interesa repasar con ustedes? Esto de aquí. Ya sabemos que es un factor de riesgo. Sabemos que los factores de riesgo que eran los que aumentaban las probabilidades de daño. En el cáncer, los factores de riesgo se dividen en dos grupos, ambientales o externos, pero también constitucionales o internos. Si se fijan, en estos factores constitucionales o internos, únicamente tenemos determinantes dependientes de la biología humana. Sabemos que la biología humana es un determinante de salud por sí solo, ¿verdad? Sabemos que la biología humana va a definir la fortaleza y la debilidad de mi cuerpo ante enfermedades. Entonces, cuidado con las preguntas trampa. ¿Cuáles son los factores de riesgo constitucionales o internos del cáncer? Son los factores dependientes de la biología humana. Mi sistema inmune, mis hormonas, mi predisposición genética, mi sexo, mi edad, mío, solo lo que está en mi cuerpo, ¿verdad? Solo lo de mi cuerpo. Otra cosa son mis conductas, otra cosa es mi ambiente. Biología humana es únicamente mi cuerpo. ¿Dudas? Ya, muy bien.
Entre los factores ambientales o externos no vamos a repetir lo que hemos dicho en el video, pero me interesa resaltar esto. Me interesa mucho porque suelen olvidarse. Hay agentes infecciosos específicos que están relacionados con cánceres específicos también. Uno de esos que conocemos muy bien es el virus del papiloma humano. Sabemos que la presencia del virus del papiloma humano es capaz de desencadenar cáncer de cuello uterino. Entonces, son datos importantes que ustedes necesitan saber y necesitamos considerar. ¿Qué más? Pregunta de examen. ¿Cuál era la primera causa de muerte a nivel mundial? ACV. Pulmón, doctora. Cardiovascular. Enfermedad cardiovascular. Muy bien, Mariela Danfer. Enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. No solo ACV. ¿Listo? Enfermedad cardiovascular en su conjunto. Entonces, ¿cuál es la segunda causa de muerte a nivel mundial? El cáncer. Por eso estamos estudiando estos, porque son muy frecuentes respecto a la mortalidad de todos los países del mundo. Ya sabemos que en países que se encuentran en vías de desarrollo, como Bolivia, no todos mueren de ACV. No todos mueren por cáncer o por enfermedad cardiovascular. Nosotros aún morimos por infecciones. Nosotros aún morimos por accidentes o por cosas que podían haberse prevenido fácilmente, porque aún estamos en vías de desarrollo. Y nuestra esperanza de vida como país en vías de desarrollo es baja en comparación con países más elevados que tienen una esperanza de vida más alta también. ¿Qué más me interesa? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No. La prevención o las intervenciones del cáncer similares a las de la enfermedad cardiovascular es básicamente lo mismo. Vamos a dividir nuestras intervenciones en prevención primaria para los sanos. Sabemos que me interesa controlar todos esos factores de riesgo que he visto. Y vamos a trabajar en la prevención secundaria para los enfermos y para la población de riesgo. Entonces, en prevención secundaria voy a darles diagnóstico, tratamiento y educación. Y en prevención primaria voy a tratar de darles promoción y protección de la salud. Son cosas que ya sabemos. ¿Qué más quiero hablarles? A ver, aquí. Esto sí es importante. Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que necesitan un contacto. Esto vamos a hablar más en Social 2. Pero que necesitan un contacto directo entre el infectado y entre el susceptible. ¿A qué me refiero con contacto directo? Ellos dos tienen que unirse de alguna manera para formar un puente que permita al agente infeccioso pasar de un lugar a otro. Eso es contacto directo. No todas las enfermedades se transmiten por contacto directo. Por ejemplo, una diarrea, ¿verdad? Yo no tengo que necesariamente entrar en contacto con el enfermo para adquirir una infección de ese tipo. Más bien, de forma indirecta, consumo agua, consumo alimentos contaminados y así adquiero la infección. Otra cosa importante de estas infecciones es que si se fijan, las vías de transmisión son varias. Se llaman de transmisión sexual, pero también se transmiten por otros medios u otras vías. Entre esas otras vías,
la perinatal, que también se conoce como vía vertical. También. Y la parenteral, que es aquella en la cual nosotros entramos en contacto con sangre u órgano de la persona infectada. Una cosa súper llamativa, a mí me llama la atención mucho, es que las infecciones de transmisión sexual no dejan protección inmune. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que entre en contacto con el agente infeccioso, voy a ser susceptible. No es como las enfermedades infantiles, ¿verdad? Sarampión. Si ya he sufrido sarampión de niño, de adulto, estoy protegido. No es así. No todas las infecciones de transmisión sexual son curables, no todas. Sobre todo las virales y las crónicas se quedan de forma permanente. Pero si es que me encuentro con algunas infecciones que sí son curables, como las bacterianas y las parasitarias, cada vez que entremos en contacto con el agente infeccioso, vamos a sufrir las consecuencias de la infección. Si ustedes se fijan aquí en la siguiente diapositiva, exacto, podemos ver que las infecciones de transmisión sexual son variadas y incluyen todo tipo de agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos, hongos, incluso ectoparásitos, ¿verdad? Incluso. Si se fijan, entre estas infecciones de transmisión sexual, hay unos agentes patógenos que no necesariamente son reconocidos por estar en el tracto reproductivo. Más bien estos que les estoy mostrando con la flechita son agentes que se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿por qué están dentro de este grupo de infecciones de transmisión sexual? Porque las prácticas sexuales de algunas personas incluyen otro tipo de costumbres, como el sexo anal, por ejemplo, ¿verdad? O el sexo oral. En ese sentido, estas infecciones que no necesariamente son sexuales pueden llegar a convertirse en transmisión sexual dependiendo las costumbres de las personas. Es importante considerar eso. ¿Qué más? Perdón. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo voy a prevenir las infecciones de transmisión sexual? Pues lo más importante, lo que yo como profesional y ustedes en un futuro se van a dar cuenta, es que lo más importante es la educación sexual. Me interesa educar desde niños a los adolescentes, a todos los que necesiten esta información sobre las infecciones de transmisión sexual, sobre los embarazos no deseados, sobre el aborto. ¿Por qué quiero educarlos? Para que ellos tomen sus decisiones, sepan cómo cuidarse. No es solamente provocarles miedo o no decirles nada y que descubran la vida como pueden, ¿no ven? Me interesa educarlos porque una vez con información ellos van a ser capaces de decidir qué conductas quieren tomar, a qué riesgos desean exponerse o simplemente si desean cuidarse como puedan. Bien, en cuanto a los enfermos, me interesa tratar de detener esta infección lo más pronto posible en cuanto a los enfermos. Entonces, no tengo que hacer el tratamiento solo a mi paciente diagnosticado. Tengo que hacer el tratamiento también a su pareja sexual. Y si es que es una persona con muchas parejas sexuales, mi paciente tiene que ser responsable de notificarles a todas esas personas de su diagnóstico, para que las otras personas también puedan cuidar y proteger su salud. Estas son conductas responsables que nosotros como profesionales debemos motivar.
Si no hacemos el tratamiento a la pareja o a las parejas de mi paciente, pues estaríamos más bien favoreciendo la diseminación de estas infecciones. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Lo que queremos son controlarlas. ¿Qué otra cosa más? Los accidentes. Entonces, los accidentes los hemos dividido en 3 grupos: de tránsito, laborales, domésticos. Cuando yo me refiero a los accidentes de tránsito, debo considerar esto que tengo aquí. Son el triple de frecuentes en varones. ¿Por qué? Porque los hombrecitos, pues, son más arriesgados, ¿verdad? Tienen cosas que demostrarles a la sociedad, necesitan demostrar su masculinidad. Y muchas veces se someten a riesgos que pueden poner en peligro su vida. Entonces, por este motivo, los accidentes del tránsito son tan frecuentes en varones. Se dice que los que tienen más probabilidades de sufrir accidentes de tránsito, si se fijan, los abuelitos, obvio, porque sus capacidades visuales, sus reflejos están disminuidos por el envejecimiento, ¿se entiende? Pero también son jóvenes, sobre todo jóvenes varones entre 15 y 24 años. Lo malo de los accidentes de tránsito, sobre todo en varones, es que a nivel epidemiológico, bueno, vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan, las causas o los factores de riesgo de accidentes de tránsito son variados. Tenemos desde situaciones de la persona, situaciones de la conducta de la persona, como el consumo de alcohol, medicamentos, el exceso de velocidad. Tenemos situaciones del camino también, los kilómetros conducidos, el estado mecánico. Y también si tenemos situaciones de la vía que yo estoy utilizando. Si ha llovido, si ha nevado, si tiene baches, ¿verdad? Todas esas cosas, la iluminación, todas estas cosas colaboran con la presencia de accidentes de tránsito en nuestra población. Pero lo que me interesa más es resaltar que el alcohol y la velocidad son los factores de riesgo más comunes que provocan más muerte en nuestros jóvenes entre 15 a 24 años. A ver, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar. Bien. Esto es lo que les decía. Cuidado con las preguntas trampa, porque los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte por situaciones externas. ¿Cuál era la primera causa de muerte a nivel mundial? Enfermedades cardiovasculares. Excelente. ¿Cuál puede ser la pregunta trampa? ¿Cuál es la primera causa de muerte por motivos externos? Accidentes de tránsito. Ya no son situaciones del cuerpo de la persona. Los accidentes de tránsito son ajenos al cuerpo de esa persona. ¿Qué otra cosa más? Esto es lo que les decía. Esta es una medida epidemiológica. La pérdida de años potenciales de vida. Esta medida epidemiológica lo que hace es calcular la mortalidad precoz en un país, en una ciudad, en un territorio. ¿Por qué yo quiero calcular la mortalidad precoz? Porque todos estos jóvenes fallecidos, todos los jóvenes fallecidos, implican un menor desarrollo para ese país. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo fuerza laboral. Porque los hombres que deberían estar en las calles trabajando para sacar adelante todo el país,
están muertas, ¿verdad? Eso es lo que mide la pérdida de años potenciales de vida. Mide esa mortalidad precoz y la pérdida de fuerza laboral que tiene este país como consecuencia de esas situaciones. ¿Qué más? Los accidentes laborales. Los accidentes laborales, lógicamente, son aquellos provocados por las situaciones del trabajo. A ver, si ustedes se fijan acá, se dice que hay más riesgo de mortalidad en estos dos sectores. Y nosotros como profesionales de salud, estamos justo ahí en medio, ¿verdad? Justo ahí. Nosotros como profesionales tenemos alto riesgo de mortalidad como consecuencia de nuestro trabajo. Entonces, como ven en la imagen, en el GIF de la diapositiva, los accidentes laborales obligan a que nosotros, como sector salud, y el sector de la construcción, como lo que vemos en la imagen, utilicen siempre un equipo de protección para disminuir la mortalidad y la morbilidad en cuanto nosotros suframos accidentes. ¿Qué pasa con nosotros como sector salud? Pues nosotros se van a dar cuenta cuando estén en el hospital, haciendo su internado sobre todo. Haciendo el internado se van a dar cuenta de toda la sobrecarga y los riesgos de trabajo que tenemos como médicos. Mientras estamos suturando, riesgo de pinchazo. Mientras estamos haciendo una cirugía, riesgo de corte. No sé, mientras atiendo a mi paciente y se pincha mi guante, riesgo de enfermedades infecciosas. ¿Verdad? No sé, si estoy pasando por el hospital y paso todos los días frente al área de rayos X, riesgo de radiación. Si trabajo en un laboratorio, riesgo de intoxicación. Y y quién sabe cuántos riesgos más. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bueno, ustedes todavía no van a ser muy conscientes de ello hasta que estén trabajando como profesionales ya en el hospital muy pronto. Pero por ahora como estudiantes, yo les aconsejo siempre, siempre, siempre usar su equipo de protección personal, siempre. Ustedes en realidad no saben quiénes o qué personas tienen enfermedades infecciosas que puedan transmitirnos y que son o se quedan como crónicas, ¿verdad? No sabemos. Es mejor que nosotros nos pongamos nuestro guardapolvo, nuestros guantes, nuestro barbijo, nuestro gorro, todo lo que podamos ponernos para estar protegidos de todos estos riesgos que tenemos en el hospital, que no son pocos. Bien, ¿qué más? Los accidentes infantiles. Cuidado con las preguntas trampa, porque estas también son primera causa de muerte. Pero son la primera causa de muerte en chicos de 1 a 14 años, los accidentes infantiles. Entonces, ustedes ven en la imagen, en el video, un pequeño niño que está jugando con su bicicleta y sufre un accidente simple, ¿verdad? Un accidente sin daños mayores. Pero sabemos que en la vida real no es así. Sabemos que en la vida real existen muchos menores de 5 o de 14 años que mueren por diversas causas. Entonces, nosotros como papás o nosotros como médicos tenemos que educar a los que están cuidando a estos niños de 1 a 14 años, porque en la casa es donde más accidentes ocurren y donde más muertes infantiles se ven. Con cosas simples, como que los niños se toman anticongelante porque el sabor es dulce y porque la botella estaba a la mano,
¿verdad? Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con estos pequeños, debido a que es una causa de mortalidad muy elevada. ¿Qué más? Los accidentes. ¿Cómo yo voy a detener el riesgo de accidentes en la población que tengo que cuidar? Si se fijan, la diapositiva me dice 2 estrategias. Una de las estrategias es la individual, que se concentra en la educación, ¿verdad? Y otra de las estrategias es la ambiental o poblacional. ¿Qué quiero aquí? ¿Ustedes se acuerdan de la promoción y la protección de la salud? Sí, doctora. Sí, doctora. La promoción de la salud, ¿a quién se dirige? A la comunidad. Muy bien, Mariel, a las personas de la comunidad, ¿no ve? Entonces, si se fijan, estas estrategias individuales básicamente son estrategias de promoción de salud. Básicamente. ¿Qué hacía con la promoción de salud? Yo le daba el poder a las personas de cuidar su propia salud. Les doy información, les doy herramientas, les permito espacios para tomar decisiones. Si se fijan ahí entre mis estrategias, tengo la educación, tengo la orientación al individuo, sé que tengo que hacer educación constante, porque mientras mi educación sea constante, mis personas van a volver a recordar lo que quiero que recuerden, ¿verdad? ¿Qué es lo malo de las estrategias individuales? Que solo van a proteger a las personas que tienen esa información. Si yo sé la importancia del lavado de manos y cuáles son los pasos correctos para lavarme las manos, entonces yo me voy a beneficiar porque mis manos van a estar bien limpias y disminuyo mi riesgo de infectarme de COVID. Pero ¿qué pasa con otras personas que no saben los pasos correctos, la importancia? Pues no se lavan las manos. Y no solo tienen riesgo de COVID, tienen riesgo de cualquier enfermedad infecciosa porque llevamos las manos a la cara y a la boca. ¿No ve? Ya, otra vez. Estas estrategias individuales se relacionan con las acciones de promoción de la salud. ¿Qué pasa con las estrategias poblacionales? Se relacionan con las estrategias de protección de la salud. ¿A quién se dirigía la protección de la salud? Al individuo. Al medio ambiente, a la población. Muy bien, Julio. Entonces, la protección de salud se dirige al medio ambiente. ¿Qué voy a hacer con el medio ambiente? Los cambios que tenga que hacer. Voy a construir caminos seguros, voy a poner semáforos, voy a, no sé, limpiar el medio ambiente, voy a fumigar, yo qué sé. Voy a hacer todo lo que pueda para disminuir el riesgo de accidente. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de las estrategias poblacionales? Que protegen a todos, sin discriminación. No es como en la educación que solo se benefician los que saben. En las estrategias ambientales poblacionales se protegen todos, porque con los semáforos, con las leyes, con los caminos en buen estado, ya los estoy protegiendo a todos. Y otra cosa interesante de la estrategia poblacional es que la protección es automática. En cuanto ponga mi semáforo, va a comenzar a funcionar, ¿verdad? En cuanto ponga mis caminos sin huecos, sin baches, voy a dejar de provocarle daño a los vehículos y el riesgo de que los vehículos se choquen. ¿No ve? Entonces, esta es la diferencia entre estas dos estrategias. No sé si tienen alguna consulta, muchachos.
No, doctora. Perfecto. Ya que están listos y preparados y son unos expertos en estilos de vida, les quiero decir, no se olviden hacer su tarea del día de hoy y les quiero decir que la siguiente semana no vamos a tener tarea. ¿Por qué? Porque únicamente va a ser una clase de retroalimentación. O sea, la siguiente semana, si pueden venir con todas las preguntas que quieran, mejor. Yo voy a tratar de explicarles lo que considero que les ocasiona más conflicto, más confusión. Y necesito que ustedes vengan con sus dudas para que nos metamos más en esos temas. ¿Listos? Entonces, la siguiente semana no tenemos tarea. Vamos a tener una clase de retroalimentación y nos vamos a preparar para el examen el día 26. ¿Listos? ¿Dudas, consultas? No. Listo, chicos. Gracias por venir. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós. Doctora. Hasta luego, doctora. Luego, doctora. Adiós, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Cuídese.